qué golpe. No es que me haya caído en la puerta, digo, qué golpe el que están armando estos muchachos, Desde diferentes frentes, Sí, desde todos lados, los medios de una manera desembosada. Yo creo que hay una especie de golpe de Estado que gritan los medios dominantes, un esfuerzo de Clarín, de Nación, de Telefe, de Viacom, que es el dueño de Telefe, de la embajada, de la propia embajada, de la ANCHAM. Vos fijate, imagínate los comerciantes argentinos reunidos en Estados Unidos que pidan que la Corte Suprema de Estados Unidos en vez de 9 miembros tenga 11 o que tenga 7. ¿Cómo podrían meterse? Sin embargo, nosotros estamos tan colonizados que somos capaces de admitir que los comerciantes norteamericanos reunidos en la ANCHAM nos digan cómo tendría que estar integrada la Corte Suprema de Justicia. Los portales, las radios, se sumó la CNN o la CNN, no sé el pueblo cómo la llama. La CUNSA lanzando la corrida más absurda, diciendo si nosotros somos gobierno vamos a defoltear la deuda en pesos. Y eso determina un comportamiento porque que puede ganar la derecha. Es un temor, pero al mismo tiempo una posibilidad, y juegan con eso. Es mucho equipo, aquel con el que tiene que jugar el gobierno si no se pone las pilas debidamente. Yo hoy armé el equipo como antes, con, Magneto, Vicentini, Pagani, Pérez Compán, Federico Brown y La Cuncita, Melconian, Blackie, Bulgeroni, Roca y Echevere. Un equipo que me salió ahí de memoria mientras escribía, bastante bien integrado, que podrían dar los periodistas deportivos así de corrida, y los periodistas que nos abocamos también a estos temas, damos como una manera de mostrar el poder con el que tenés que luchar. Y el equipo argentino le faltan jugadores, es decir, tiene pocos, los que aparecen en la pelea son muy pocos. Así que hay que luchar contra eso. Tenés la cancha inclinada, el juez es Estados Unidos, el juez, los líneas son la CIP y el Parlamento Derechoso de la Unión Europea, por si te hace falta algo desde lo internacional. Estos tipos se meten con el Papa hoy. ¿Cuáles son los títulos fuertes hoy de los medios de comunicación? Y siguen hablando un poco de eso, ¿no? El Papa, la inflación y el avión. Son los 3 temas recurrentes de ellos. Hay banco de suplentes también, pero el equipo se ríe, Cutufós es bueno. Ya no es algo solapado, es un gesto político que hay que detectar. Vamos a escuchar a continuación a la CNN, la CNN en la Argentina, la radio CNN pidiendo directamente el golpe de Estado, pidiendo apartar a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, que el Parlamento designe un jefe de gabinete y que el jefe de gabinete, respaldado por el Parlamento, se haga cargo del país. Es probable que no lo haya escuchado todo el mundo, lo vamos a compartir con ustedes. Es una jugada abierta, gritada, ostentada, brutal, confiada, impune. El gobierno no debería hacerse el consensuador a esta altura. También tendría que gritar en su defensa. Te nombro otra vez el equipo. Es brutal jugar contra esta gente. Es más que Independiente del 63. Un equipo de esos. Es Racing del 66 esto. Perdón por las menciones y las comparaciones. Estoy hablando de la potencia brutal de estos equipos. Magneto, Vicentini, Pagani, Pérez Compán, Federico Brown y La Cuncita, Melconian, Blaquier, Bulgeroni, Roca y Echevere. Lo decís desde vestuario y es un equipazo, pero es el equipo de los malos. Es un equipo brutal. Hay que jugarle, pero por favor, despertémonos, pongámonos linimento en las rodillas, y salgamos con los botines puestos. Y de vez en cuando juguemos levantando la piernita y metiendo una patadita en el pecho, porque si le seguís jugando de caballero, si le seguís jugando delicadamente, te van a pasar por arriba. ¿Qué hacer acá, no es cierto? Ante la disyuntiva de sentarse a mirar el choque de planetas o impulsar un colapso para dirimir un conflicto. Yo personalmente creo que ha llegado la hora de que el Parlamento tome cartas en el asunto. ¿Bajo qué procedimiento? Bueno, no sé, presumo que hay varios, ¿no es cierto? Para empezar a conversar, creando alguna clase de grupo entre oficialistas y opositores que advierta que arriba de este barco completamente a la deriva, y hasta puede ser peor que a la deriva, ¿no es cierto? Porque una cosa es la deriva, que es muy mala, y otra cosa es que sea peor que la deriva, ¿no es cierto?
si miramos el tema Irán-Venezuela, y tome cartas en el asunto, fuera de la señora Kirchner y fuera del presidente Fernández. Es decir, que finalmente el Parlamento se ponga las pilas y procure designar a un jefe de gabinete con respaldo parlamentario que se haga cargo de semejante catástrofe. Es la CNN o la CNN en la Argentina por radio pidiendo el golpe de Estado. Recordemos que la CNN en la versión español desembarcó en el sur del continente, tiene oficinas, tiene presencia aquí en Argentina y también en Chile, no solamente para generar contenido, sino para que estos mensajes también tengan otro nivel de difusión, otra penetración con algunos personajes como los convocados, algunos de los que acabamos de escuchar a Marcelo Longobardi. Yo me pregunto qué dice la Constitución sobre convocar, hacer apología para romper el orden institucional. Debiéramos pensarlo también desde lo legal. Es una brutalidad lo que estamos escuchando. Es una brutalidad no de un 4 de copa, no de un 4 de copa. El Longobardi fue la voz de Radio Mitre durante muchísimo tiempo. Es ese mismo hombre el que está convocando a un golpe de Estado. Concretamente, esto es de una enorme gravedad. Todo el periodismo debiera, por lo menos, salir a condenar esto, ¿no? Porque sabemos que además tienen experiencia en hacerlo. Si no, preguntémosle a Clarín cuál fue su rol con la dictadura y con el golpe de Estado. Bueno, Vilma Ibarra habla de este tema, sobre lo que es el intento desestabilizador. Ya vamos a ir a las bolsas y a la presentación formal del programa, porque nos lanzamos con esto, porque de verdad estamos espantados, pero sobre todo convocamos al espanto cuando uno escucha manifestaciones, porque cuando estaba en Mitre el colega, bueno, era Mitre, toda la vida, si le conviene golpista, lo decía Pugliese cuando los Carapintadas, están dando un golpe de Estado, los vengo escuchando intentar un golpe de Estado. Por supuesto, siempre van a tener ese comportamiento, pero por lo menos es una radio argentina, bien solventada además por todos los gobiernos, particularmente por y que se sostiene como una radio argentina. Pero los otros, la CNN, da la impresión de que es una radio de afuera, ¿no? Que es Estados Unidos. Bueno. Es una voz que representa derechos conseguidos por Estados Unidos en diversos países como la Argentina. Entonces el tipo te invita a que termines con el presidente, echa al presidente, echa a la vicepresidenta, poné un jefe de gabinete y respaldalo con él. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, Vilma Ibarra algo señaló. A la Argentina le costó mucho recuperar la vida democrática, vivimos con plena vigencia de la Constitución y escuchar el nivel de irresponsabilidad y de imprudencia en declaraciones de este tipo lo que nos tiene que llevar es a alertar en la defensa de las instituciones, ¿no? Yo creo que son declaraciones realmente desestabilizadoras. Hay por allí una frase que dice que el Congreso tiene que intervenir y actuar dejando por fuera de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, o sea, presidente y vicepresidentes de la Nación, electos democráticamente en elecciones con 4 años de mandato, que están ejerciendo su mandato conforme a la Constitución. Mirá cómo juega, ¿no? A cubrirse las espaldas este periodista en CNN Radio, porque dice, yo entiendo las reglas, ojo, el presidente tiene que estar en el sillón hasta diciembre del 2023, pero, dice, hay que hacer algo. Esto ya ocurrió en la Argentina, en la época de la Rúa, te tira así de la Rúa automáticamente, y a de la Rúa no le gustó el formato, pero estamos claros que el presidente no está en condiciones de manejar esta clase de problemas, porque no tiene respaldo de su coalición, porque no tiene credibilidad, porque no tiene equipo, y porque no le da. Mañana 16 de junio, se cumplen 67 años del bombardeo de la Plaza de Mayo. Digo, lo traigo porque estos son los nuevos bombardeos de estos tiempos, ¿no? Es generar las situaciones, es el avión, la mentira del avión. Escuchaba al principio, Víctor Hugo, cuando te escuchaba en el análisis editorial del comienzo del programa, a ellos la palabra terrorismo les funcionó. Vos una vez, hace muchos años, dijiste una frase que fue: desde que Nisman se pegó un tiro, Mauricio Macri comenzó a ser presidente. No hubo golpe más duro. Y bueno, Nisman tenía la denuncia del vínculo con el memorándum del terrorismo internacional del gobierno de Cristina. No hubo un golpe más duro para el kirchnerismo, en términos políticos y comunicacionales, que
el suicidio de Nisman y que era supuesta firma con el terrorismo internacional. Terrorismo, no sabes cuántas veces lo usan en Telefe. La gente de Viacom, Estados Unidos, la gente que representa directamente a la embajada en materia informativa, dice a cada rato, dice la palabra terrorismo, usa el terrorismo, que de acá, el terrorismo de allá, que el terrorismo que reaparece. Esto lo están haciendo en la cara de la manera más impune. Y cuidado, que ya es demasiado el servilismo a las cosas de afuera de ciudadanos argentinos que trabajan en los medios. De alguna manera podría haber un poco más de delicadeza en respecto a ese tipo de comportamiento. La CNN desembarca en la República Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y les prohíbe al día de hoy a sus periodistas usar la escarapela, por ejemplo, en la semana de mayo. Y otra cuestión, en 2018, cuando llega a la Argentina, les pedía también a sus trabajadores que al aire dijeran Islas Falkland y no Malvinas. Esa situación pudo ser revertida por sus trabajadores. ¿Cómo es lo de la escarapela? No les dejan usar la escarapela cuando salen desde Buenos Aires o desde Argentina, por ejemplo, en la semana de mayo o en un acto patrio. ¿Qué medios? En la CNN. No se pueden poner la escarapela que No. Todos los periodistas, ¿En la radio? salvo que te olvides. ¿En la televisión o en la radio? Los corresponsales desde Buenos Aires, desde Tierra del Fuego, van a cubrir un acto del presidente, por ejemplo, el 25 de mayo, se usa la escarapela. Nosotros, la semana de escarapela, usamos... Igual lo de las Malvinas es más grave, que no puedan decir Islas Malvinas. ¿Cómo es lo de No las los Malvinas? dejaban. En 2018, cuando llega la CNN a la Argentina, tenían prohibido mencionar Islas Malvinas, tenían que decir Falklands. Allí hubo una discusión, los periodistas se plantaron y pudieron revertir. Bueno, esa CNN, denominación. Telefe, etcétera, te van con terrorismo. Vamos a escuchar lo de Telefe cuando lo tengamos, porque es muy interesante. Porque vos de Canal 13 sabés que representa la mafia. Si querés, lo sabés. Podés ser cómplice también de la mafia. Vos podés atender el boliche de Al Capone, que queda a 50 kilómetros de donde está Al Capone, y podés hacerte el distraído. Vos te atendés un boliche, ¿qué vas a hacer? En el fondo sabés que es uno de los boliches de Al Capone. Pero sos un representante de él. Y me parece que esa constancia tiene que estar en todos los procedimientos que nos encontramos ahora en los medios. No tenemos a la gente de Telefe, pero sí tenemos... Tenemos otra advertencia. Leandro Santoro también fue consultado. Por si prenden la radio ahora, estamos hablando de la frase gravísima que se emitió ayer por CNN Radio en Argentina, donde llaman literalmente a apartar al presidente y que el Congreso designe a una persona en su lugar. Esto decía Leandro Santoro. Y él dice, es un acuerdo del Parlamento, sin Cristina y sin Alberto, para remover al jefe de gabinete y nombrar un jefe de gabinete y un nuevo gabinete de expertos. Eso, en la práctica, es un colapso político. Claro. ¿Entendés? Por eso te digo que él, cuando dice que quiere evitar algo, en realidad lo está promoviendo. Claro. Es de un nivel de irresponsabilidad, la verdad, que alarmante. Ojalá que recapacite y que rectifique mañana a la mañana en su programa. Es uno de los periodistas más escuchados de la Argentina. Y la verdad que lo que está diciendo me parece que... Yo creo que él no ha tomado noción de la relevancia política e institucional que tiene esto en un país como el nuestro, que tiene tantas tradiciones de golpe de Estado. Pero la cuestión es que el avión andaba dando vueltas de negocios que terminaban acá en Buenos Aires por una compra de Volkswagen. Pero como es Irán, 5 iraníes iban dentro del avión, 14 venezolanos, y hay una vieja estigmatización de Clarín que dice que a Nisman, el suicidado Nisman, fue asesinado por un comando iraní venezolano que entrenaba a Fidel Castro. Aunque a usted le parezca que tiene un dejo gracioso, esto fue escrito, si mal no recuerdo, en febrero del 2015 por el principal editorialista del diario Clarín, queda la palabra terrorista. Entonces, Telefe Paramount mete terrorismo, la palabrita ahí, a la pasada, lo hacen cientos de veces en cada informativo por esta presencia del avión iraní. Un avión del que nada se ha podido objetar por parte del gobierno. Acaba de decir Mansur, que además es un grato visitante de la Embajada de Estados Unidos, si tiene la oportunidad, y de los stand de Clarín, acaba de decir, y si no le creen a él, ¿a quién le van a creer del gobierno? El hombre es un amigo de la casa, que ya dieron demasiadas explicaciones, basta de explicaciones. Bueno, en eso están. Por ese avión
el gobierno es terrorista. Por ser un gobierno terrorista hay que voltearlo. Terrorista con inflación, imagínese. Terrorista que no quiere devaluar como quiere el grupo Clarín y Melconian con sus asociados de los bonos, y no sirve ese gobierno. Terrorista y además retencionista porque le cobra retenciones al campo, esto no se puede soportar. Terrorista y además no pone la ley laboral que los industriales quieren para pagarle con un sándwich a mediodía a los empleados y darles la luz gratis, y que sería lo único que se podrían llevar. Bueno, es un gobierno al que hay que sacar del medio. Pero para que no sean tan locales los que lo digan, se animan a decirlo la CNN y Telefe Paramount. Telefe Paramount acusa de terrorismo, y CNN, habilitada en la Argentina, y supongo que con pauta, porque el gobierno a todo lo que destruye al pueblo le da muy buena pauta, pero la mejor posible, empezando por Clarín y por La Nación, acusa al gobierno y denuncia la necesidad de dar un golpe de Estado en la República Argentina. Blando, van a decir, y no van a aceptar que sea golpe de Estado. ¿No? Dijeron que no era golpe de Estado lo de Evo Morales. Imagínese si consiguen que Alberto Fernández renuncie y Cristina Fernández de Kirchner renuncie, y ellos consiguen elegir un jefe de gabinete. Mansur podría postularse por amistades para conducir al país con el respaldo del Parlamento. Van a escuchar también, además de la CNN, además de Telefe Paramount, a Vilma Ibarra, que desde el gobierno sale, no de la manera que uno le gustaría que el gobierno se haga escuchar, pero sale y dice que esto es una barbaridad. Está muy bien. Y Leandro Santoro también dice que esta es una ofensa. Poca cosa todavía para la entidad del anuncio público de la necesidad de un golpe de Estado en la República Argentina. Lo del avión sigue todavía, achica el título, no ponen el título, pero van con una foto y un epígrafe, tanto Clarín como La Nación, para mantener por lo menos el tema, que se desinfla, que no tiene sentido por ningún lado. Está bastante explicado el asunto ya. Está explicado y ahora se le está dando vuelta. Están pidiendo investigar la conexión del contrabando Paraguay-Aruba de uno de los grandes amigos de Mauricio Macri. Por eso no quieren abandonar el tema, pero no saben cómo sostenerlo. Porque andás a ver exactamente qué es lo que anda haciendo esa empresa. Yo no sacaría no pondría nada en el fuego, ni la ropa cuando la tiro, en función de una empresa que anda dando vueltas y le lleva cigarrillos a Carter y anda por acá trayéndole cosas a Shell, no, a Volkswagen. La contrató Volkswagen esta vez a la empresa. Acá trajo autopartes de Volkswagen, eso está bien. Traía autopartes de Volkswagen, o sea que Volkswagen podría estar metida en un tema terrorista. Si este mamarracho, esta payasada, es que no les da vergüenza, porque cuando uno habla con otra persona y está mintiendo y la otra persona también, debe haber un código en el que, qué divertido que somos, cómo estamos mintiendo, porque de otra manera no se puede entender. Es una gravedad importante, ¿no? Uno escuchaba este audio con el que abrimos el programa, Víctor Hugo, y es durísimo. Aparte es muy llamativo que estos personajes que se dedican al periodismo digan, ya tenemos experiencia con Nisman, tenemos experiencia con, y citan otra más, 2 operaciones políticas y mediáticas muy claras, o sea, fueron muy honestos. Es como que dijeron, ya tenemos experiencia en hacer operaciones políticas, porque esto se trata, lo del avión se trata de eso, que busca desestabilizar, una vez más desestabilizar. Y también tienen experiencia hablando de los dictadores. Bueno, si hablamos de dictaduras y de golpes, ellos también saben de eso. Piensen ustedes en el efecto que tiene para millones de personas que están indefensas frente a estos personajes, porque les creen, porque están en los medios que llamamos dominantes, porque llegan absolutamente a todo el país. Qué sé yo, el Grupo Clarín tiene 300 canales estratégicamente esparcidos en toda la República Argentina, además de la llegada directa por cable de TN, de Canal 13. Después tenés La Nación,
que ha crecido en la parte televisiva una barbaridad. Sí. Y lo tenés también dando vueltas por todo el país. Después tenés a los canales más inesperados, Telefe, que es un canal amable de la familia, pero que con el informativo, embajada norteamericana, Viacom, y entregas de la derecha totalmente, porque la cobertura está hecha por un tipo, ni siquiera es necesario nombrarlo, pero que era brazo derecho de Macri. Imagínate lo que es esa aleación, puesto en el informativo de las 7 de la tarde para la amable señora que después ve Masterchef ahí, ¿no? Claro, en el mismo Porque canal. después te ve Masterchef, por ejemplo. ¿Y qué está? O la novela turca. Tiene novelas turcas, creo. Sí. Bueno, entonces, después de la novelita, te meten cualquier basura que tenga que ver con terrorismo, acusando de eso al avión, con el propender a que económicamente el país sea una locura. Es muy duro así, ¿eh? Y justo se da en el día en que se confirma uno de los pronósticos del gobierno, que la inflación es altísima, pero que sigue la tendencia en la desaceleración. Sí, en eso Guzmán, en declaraciones que ha hecho, ha tenido razón. Dijo, paramos la inflación en 6.7, llegamos al tope y no se disparó. Bajamos, volvimos a bajar, y él dice que seguirá bajando, que irá hacia una meseta mucho más estable. Cuando ese relativo éxito se le da, relativo pero visible, o si vos haces un cuadro, yo ayer con Anabela Sánchez, con Federico Ferri, Julián, presentábamos un cuadro en el que claramente la flecha va para abajo por una vez en la vida. Se veía el pico, ¿no? Como una montaña, subió hasta 6-7 y empieza a bajar. Eso es. Bueno, no lo podés disfrutar. No podés disfrutar. No, nada, al gobierno no le dura absolutamente nada, porque inmediatamente el avión, la noticia es el avión. ¿Cuál es la noticia del avión? Que vino un avión. Que Volkswagen contrató una empresa que le traía autopartes. Que el avión es iraní porque Venezuela se le compró a Irán. ¿Y por qué Venezuela le compra un avión a Irán? Porque no tiene a quién comprarle, sino está bloqueado. Venezuela está bloqueado Claro, por todo el mundo, no hay claro. manera de que lo pueda hacer de otra forma. O le compra a Rusia, o a Corea del Norte, o a Irán, algún país de esa naturaleza. O a A China. Cuba no, porque Cuba no está haciendo aviones, de momento hace vacunas. Entonces, con ese clima de Irán, ya impuesto por los intereses de la derecha más derecha de la Argentina, son directamente los causantes del atentado. Siempre la escuchás a Carrió y todavía resuena la voz de Carrió pidiendo investigar la pista que nunca se investigó. Estoy hablando de Carrió, de una persona muy cercana a todo ese mundo que trata de meter el asunto de la... Yo creo que hay una especie de golpe de Estado que gritan los medios dominantes, un esfuerzo de Clarín, de Nación, de Telefe, de Viacom, que es el dueño de Telefe, de la embajada, de la propia embajada, de la ANCHAM.